Al mismo tiempo, Jimmy Page es uno de los mejores guitarristas que he conocido, pero yo diría que no, para mí Led Zeppelin es Jimmy Page. Jimmy Page no solo es considerado uno de los mejores guitarristas en la historia del rock, es uno de los músicos que cambió por completo la forma en que la guitarra podía sonar. Probablemente fueron las mayores influencias para nosotros. Sin duda, Jimmy Page fue la mayor influencia para mí. Conocido por su increíble creatividad, Page construyó un estilo que mezclaba riffs pesados, solos emotivos y técnicas experimentales. Jimmy Page era un genio y un tipo muy, ya sabes, visionario, así que sabía que necesitaba formar esta banda para conquistar el mundo, y eso fue lo que hizo. Su habilidad para crear poderosos arreglos de guitarra convirtió ideas simples en momentos inolvidables. Como guitarrista y cerebro detrás de Led Zeppelin, Page ayudó a crear un sonido que influyó en generaciones de músicos. De hecho, Jimmy Page fue quien me inspiró a hacer las cosas raras que hago con la guitarra. Su enfoque no solo era tocar rápido o mostrar habilidad técnica, sino crear atmósfera, emoción y energía en cada nota. Muchos músicos legendarios han admirado el talento único de Page, elogiando su creatividad, su habilidad para componer y la manera en que amplió los límites de la música rock. Ten en cuenta que Led Zeppelin es la obra maestra de Jimmy. No le quita mérito a los otros miembros, pero fue su visión. Desde sus riffs icónicos hasta sus presentaciones inolvidables, su influencia todavía se puede escuchar en innumerables artistas hoy en día. Incluso décadas después, Jimmy Page sigue siendo un símbolo de innovación musical. Un guitarrista cuyo trabajo continúa inspirando a músicos de todo el mundo. Ahora, veamos qué opinan otras personas sobre Jimmy Page. Y Jimmy Page estaba tocando su guitarra Gretsch, sin duda alguna. Y yo sabía que él iba a ser alguien en ese momento. No solo era un buen guitarrista, tenía ese carisma de estrella. Había algo en él. Era muy sereno y seguro de sí mismo. Tenía confianza, pero no era arrogante. Así que pensé, ese tipo va a llegar lejos, ya sabes, y sabe lo que está haciendo. Cuando vivía en Sutton, en Surrey, íbamos pasando por la estación, miramos afuera y él dijo, mira, ahí está Jimmy Page en el andén con su estuche de guitarra. Todo era muy práctico en esos días. Un mundo muy pequeño. Sí. Jimmy Page ha sido uno de mis héroes durante años y años y años. Y por eso estoy realmente emocionado de poder venir aquí y ver el show esta noche. Era un fuera de serie, o sea, lo abarcaba todo. Era un compositor brillante, era un músico brillante, era un productor brillante, era un showman brillante. Jimmy Page definitivamente fue una de mis mayores influencias cuando empecé. Bueno, todavía lo es. O sea, es uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos. Y no sé cuánto influyó él necesariamente en mi apariencia, pero al mismo tiempo siempre pensé que Jimmy se veía genial, así que algo se me tuvo que pegar, ya sabes. Con él, la Square de Jeff Beck. Eso está genial. Sabes, Jeff acababa de dejar la banda en ese momento, se fue sin más y dejó su guitarra para que Jimmy tocara la guitarra solista porque Jimmy había estado en el bajo con los Yardbirds y luego cambió a la guitarra. De hecho, el resto de los Yardbirds estaban murmurando entre ellos, preguntándose si Jimmy podía encargarse de la guitarra principal. Bueno, Sí, claro que sabemos que puede, pero para ellos él era el bajista, un guitarrista rítmico, ya sabes, pero por supuesto podía encargarse de la guitarra principal. Y entonces estoy sentado ahí con Jimmy, solo yo y Jimmy Page, y había estos estuches Anvil por todas partes que pensé que eran guitarras, pero eran como látigos y, ya sabes, cosas del diablo. Y él me miró y dijo, está bien, más o menos ¿en qué tono tocamos, Bob? ¿En qué tono es eso? Y yo le dije, fa sostenido. No puedo hacer un solo en fa sostenido, así que me está gritando por los tonos de las canciones. ¿Y qué hay de fun, fun, fun? Mi hermana estaba en la misma universidad que él, y no nos hablábamos, mi hermana y yo. Y no pudo resistirse a decirme que había otro nerd en la escuela con una guitarra parecida, igual de rara. Eso rompió el hielo entre mi hermana y yo, además de crear una amistad larga y duradera con Jim. Fue realmente, ver a alguien que estaba igual de loco y tenía la misma pasión. Sabes, tenía que viajar bastante para verlo, lo cual era como un viaje en autobús de 10 millas. Valió totalmente la pena. Aprendí mucho de Jim en ese entonces. Su enfoque hacia la música siempre fue su visión. Está bien. Él simplemente encontró a 3 almas afines que estaban dispuestas a acompañarlo en ese viaje, y ellos añadieron su propio ingrediente secreto, pero él es el visionario. Nunca lo olvides. ellos sentaron las bases. Sabes, ellos son la razón por la que la mayoría de las bandas existen hoy en día. Su ADN está en todo lo que todos hacen.
Fueron tan innovadores y tan visionarios. Cualquiera que llame a eso heavy metal, eso es un sacrilegio. Sabes, ellos son verdaderamente música del mundo. Y estoy pensando, ¿me va a regañar por hacer eso? ¿Sabes? Si me lleva al camerino de Page. Page sale brincando, ¿verdad? Y él está como, ya sabes, Jeff, eso fue fantástico. ¿Sabes? Me recordaste al Zeppelin de sus inicios. Y sabes, cuando tocaste el arco de violín en Save Me, ¿cómo lograste que funcionaran las cuerdas agudas? Porque yo nunca pude hacer eso, ¿verdad? Y yo estaba como, está bien, ya puedo irme a dormir. Bueno, Jimmy era un hombre extremadamente inteligente, Los arreglos eran simplemente brillantes. Pero en esos días, si pasabas media hora haciendo algo, ahora estoy sentado ahí y me estoy poniendo paranoico, me estoy alterando. Y dije, me estás poniendo realmente paranoico. Y él dijo, no, tú me estás poniendo paranoico. Justo después de eso, ¡pum!, tocó ese solo, que es un solo espectacular. Y Page probablemente es el más difícil de imitar en cuanto al sonido. O sea, él es intrínsecamente muy consistente. Así que no es una cuestión de precisión. Así es simplemente como él toca. Y una de las cosas más difíciles de hacer es copiar esas idiosincrasias en su forma de tocar, tanto así que ni siquiera me voy a molestar en intentarlo en línea. Tu visión y determinación no conocen límites, se extienden más allá de la música, inspiradas e impulsadas por los grandes. Todo, absolutamente todo ha sido probable y a menudo posible en tu trabajo, siempre libre de las cadenas de la repetición y la mediocridad. El reto para mí fue cómo complementar tus contrastes vertiginosos. Para hacer música inspirada en estas influencias, creaste música más allá de la música. Él dice, bueno, es algo de blues, va aquí y va allá. Él dice, sí, está bien, veo lo que estás haciendo. 1, 2, 3, 4, ¡bam! Al final de esa presentación, los cuatro sabían que tenían algo especial. Ninguno de ellos tenía experiencia tocando con otros músicos jamás. Y definitivamente creo que cuando empecé a tocar la guitarra solista, él fue uno de los primeros tipos a los que realmente recurrí para inspirarme en algunos de sus estilos, y así sucesivamente. Así que sí, Jimmy Page definitivamente fue una gran influencia para mí mientras crecía, y todavía muchas de las cosas viejas que hizo siguen teniendo influencia en mí hoy en día. Pero él estaba muy por delante de la mayoría de los guitarristas, era realmente bueno. Él sabía que era bueno también, tenía mucha, ya sabes, mucha confi. Él era el tipo de persona que... Él no era arrogante, pero estaba muy cómodo consigo mismo. Y luego, en el 64 o 65, más o menos me encontré con él. De hecho, hice un par de sesiones con él. Quiero decir, él lo tenía todo, tenía un gran tono, tenía una gran actitud. Quiero decir, ¿qué no te puede gustar de Led Zeppelin? Y él fue una gran influencia en mi vida. Pero él tenía la Squire de Jeff Beck con él. Y él dijo, te cambio la guitarra de Jeff por tu Telecaster. Ya me las arreglaré con Jeff después. ¿Qué te parece? Y yo le dije, amo esta guitarra. Es la primera guitarra eléctrica que tuve en mi vida. Amo esta guitarra. Así que decidí no hacerlo y todavía la tengo. Pero siempre me he preguntado, ¿pude haber tenido la Esquire de Jeff Beck? Eso habría sido genial. Eso habría sido realmente genial. Pero quiero decir, tú tienes la guitarra que él quería, así que eso también está genial, ¿sabes? Sí, todo está bien,